Un, deux, trois. Ne me demandez pas pourquoi. Muchas veces hay cosas que nos cambian la vida. Algunas de ellas llegan a nuestro cuerpo y nos debilitan lentamente. Una enfermedad, por ejemplo. Por eso, hoy escuchemos acerca de una enfermedad que afecta el mundo día a día, el cáncer, y cómo podemos reducir el riesgo de tenerlo. Hola a todos, mi nombre es Romina y hoy me he reunido con el doctor Patricio Peralta, cirujano oncólogo tratante de SOLCA. Doctor, ¿qué es el cáncer? El cáncer es un crecimiento anormal, exagerado y descontrolado de ciertas células que pueden afectar un órgano hasta dañarle en su anatomía y en su función, y que pueden dañar los órganos vecinos y a distancia. ¿Cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes en las mujeres? Los cánceres más frecuentes en la mujer es el cáncer de cervix, en primer lugar y con mucho. De ahí tenemos el cáncer de mama, tenemos linfomas, las leucemias, sobre todo que afectan a mujeres jóvenes y a niñas, y está creciendo paulatina pero progresivamente el cáncer de tiroides. ¿Qué síntomas deberíamos tomar en cuenta para acudir a una consulta médica y realizar un diagnóstico temprano de estas enfermedades? Toda persona, toda mujer que sienta un bulto, un nódulo, una bolita en el cuello, en las axilas, en las mamas o en cualquier parte de su cuerpo, debería recibir una atención médica. Toda úlcera, todo lastimado de la piel que no cura en 2-3 meses, debería recibir una atención prioritaria. Tos crónica o problemas al hablar, la pérdida de la voz, es un síntoma de preocupación. Pérdida de peso o pacientes que no toleran o han cambiado sus hábitos alimentarios y defecatorios deberían recibir un estudio médico. Y cualquier secreción anormal o sangrado anormal por cualquiera de nuestras cavidades. Todos estos que hemos nombrado te generan un riesgo para desarrollar un cáncer. En el Ecuador, 1 de cada 7 hombres padece de cáncer. ¿Cuáles son los principales tipos de cáncer en niños, jóvenes y adultos? En niños y adolescentes, que más o menos los catalogan hasta los 20 años, como un corte para hacer estudios epidemiológicos, son las leucemias, los linfomas, que este es un cáncer del sistema linfático, tumores del sistema nervioso central. Los 3 principales cánceres en adultos, en hombres, pues en primer lugar está el cáncer de próstata, en segundo lugar está el cáncer gástrico y en tercer lugar está el cáncer de tiroides. Los factores de riesgo en forma general, tienes los factores de riesgos ambientales en los que tú te desenvuelves, puedes tener riesgo desde el aire que respiras hasta los factores que vienen contigo, o sea, los factores genéticos, que esos ya no los puedes cambiar. Y vamos a hablar de los factores ambientales, pues tenemos los productos carcinogénicos, que están igual detallados en una lista, que son componentes que han sido comprobados que generan algún cierto riesgo de cáncer. Entre esos está el benceno, el alquitrán, están el asbesto. El alquitrán es un carcinogénico tipo 1 que está demostrado y es el principal compuesto del tabaco. Ambientalmente tenemos todos estos compuestos que están flotando en el aire, o están en las minas, o están en los productos, en las fábricas de químicos, pero también tenemos factores ambientales como el humo de la cocina, de leña, y tienes los otros factores de riesgo del día a día, que por ejemplo es la luz ultravioleta solar, la radiación ionizante, cuando te sometes a cierto tipo de radiografías o tomografías de radiación ionizante o tratamientos con yodo radioactivo, esta radiación ionizante puedes modificarlas, y ahora sí vienen todo lo que es los hábitos, que es el alcohol, el tabaco, que es el principal carcinogénico, el tabaco, la dieta, la obesidad. Cuando a mí me diagnostican a los 40 años que yo tengo diabetes,
posiblemente 10 años antes yo ya tenía problemas, posiblemente iniciales de la glucosa. Según el Informe Nacional de la Diabetes, un 34.2 millones de personas tienen esta enfermedad. Esto afecta enormemente a nuestra sociedad, por lo que hoy me he reunido con el doctor Francisco Barrera, médico internista. Doctor, ¿qué es la diabetes? Es un problema epidemiológico muy importante en el mundo, el problema de las enfermedades crónicas no transmisibles. Es decir, si tú haces un análisis epidemiológico de lo que pasa en el mundo y lo que pasa en el Ecuador, tú vas a ver que entre las 10 primeras causas de morbilidad y de mortalidad, es decir, de la gente que se enferma y que se muere, están las enfermedades que afectan lo que se llama síndrome metabólico. Comprende esto lo que es la diabetes, la hipertensión arterial, la alteración del colesterol y los triglicéridos, que es lo que se llama dislipidemia, y fundamentalmente la obesidad, porque a partir posiblemente de la obesidad es lo que va generando el trastorno del colesterol y los triglicéridos, y luego lo que es la alteración de la hipertensión y la diabetes. La diabetes, por lo tanto, es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina o es insuficiente la cantidad de producción de insulina, o el organismo rechaza de alguna manera la insulina, y por lo tanto la insulina no es más que unas llaves que abre cada una de nuestras células para que el azúcar que circula por la sangre pueda entrar a cada una de las células. Hay una baja producción de insulina, o esa insulina puede ser defectuosa, o las puertas de las células no permiten que abra con esa puertita con la insulina, y el azúcar queda circulando en la sangre. Entonces evidencia laboratorialmente que ese azúcar está presente en la sangre, y por eso es que yo diagnostico de diabetes con exámenes de laboratorio cuando encuentro un valor sobre lo normal. Esta elevación del azúcar se llama hiperglicemia, y que a la larga termina enriqueciéndose de azúcar la sangre y desnutriéndose la célula. ¿Existen otros factores de riesgo para desarrollar diabetes? Tenemos varios factores. Hay unos factores que se llaman modificables y otros no modificables. Los no modificables principalmente es la edad, el sexo, el antecedente familiar, la etnia. Uno ve que la diabetes comienza a desarrollarse a partir de los 40 a 45 años, posiblemente hoy un poco más temprano por los cambios de estilo de vida. Comienza con la edad adulta a aparecer la diabetes. La diabetes aparece generalmente mucho más viejo es una persona. 1. 2. En algunas poblaciones en el mundo se ha visto que las mujeres son mucho susceptibles a la diabetes. A partir de la menopausia se equipara y posiblemente supera la mujer. Y el otro, el antecedente familiar. Sabemos que hay un componente, ¿no es cierto?, muy importante con respecto al componente genético. Mamá obesa, papá obeso, hijos obesos, el gato obeso y el perrito obeso. Entonces, ¿por qué? Por el componente familiar, hereditario, pero también por el mismo tipo de estilo de vida. La etnia. Ya sabemos que hay poblaciones localizadas en el mundo que son más susceptibles a desarrollar diabetes. A diferencia, los factores modificables, ¿cuáles son? Primero, la obesidad. Si yo hago una buena dieta y hago un buen ejercicio, puedo modificar mi peso y por lo tanto puedo disminuir el factor de riesgo para desarrollar diabetes. El sobrepeso y la obesidad en niños, niñas y adolescentes es una preocupación creciente. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el 35.4% de los niños de 5 a 11 años tienen sobrepeso y obesidad. Doctora, ¿qué es lo que debemos comer o evitar comer para tener un buen hábito alimenticio? Desde el mismo momento en que la madre está embarazada hasta los 2 años de vida, es la etapa más crucial, la más importante del ser humano, sobre todo porque es la etapa donde hay el mayor crecimiento del cerebro. ¿Qué es lo que debemos comer? Pues nosotros siempre decimos que la alimentación tiene que ser variada, es decir, tiene que ser con todos los grupos de alimentos, tiene que ser completa, no más de uno ni menos de otro, y tiene que ser equilibrada. Entonces, ¿qué debemos comer? Principalmente frutas y verduras. Debemos comer carnes, pero que sean magras, es decir, no grasosas. Debemos comer cereales porque es un buen aporte también de fibra, de energía. Obviamente los lácteos como bajos en grasas o medios en grasas. Y en sí, así debe ser la alimentación, ¿no? Tiene que ser variada, completa, equilibrada y con los alimentos ya antes mencionados. ¿Qué hábitos considera importante para tener una buena higiene bucal? Los hábitos que debemos considerar
importantes para la salud oral son, lógicamente, el uso de pasta o crema dental, el uso de seda dental y el uso de enjuague bucal. La frecuencia con la que se usen estas medidas van a ser importantes. Y aparte también la visita al odontólogo. ¿Cómo cree usted que debería ser nuestro cepillado? Hay muchas técnicas de cepillado. Nuestro cepillado dental básicamente va a ser del rojo al blanco. La técnica del rojo al blanco va a ser, como dice el término, del rojo al blanco, es decir, de la encía hacia abajo. Vamos a comenzar desde las muelitas de atrás. Vamos a tener el cepillo dental inclinado más o menos unos 45 grados y vamos a hacer un barrido. Recomendación número 1, para las chicas que se maquillan, necesitamos retirar totalmente restos de maquillaje en la noche para dormir. Nunca se duerman con el maquillaje porque esto ocluye poros. Van a tener comedones, van a tener posiblemente más tendencia a acné o más tendencia a envejecer muy rápido. Entonces, más que todo, si usamos un maquillaje, debe ser un maquillaje bueno, que tenga factor de protección. No hay mucho alcohol en los productos de maquillaje, entonces eso hace que no se arruguen pronto y tengan su piel bonita. Si nos maquillamos, desmaquillarse, súper bien. Es decir, crema, una bifástica para sacar todo el maquillaje y al final lavar un poquito, sin jabón, lavar con agüita y secar. Porque si quedan restos de maquillaje, por ejemplo, rímel, se van a quedar sin pestañas rapidito. ¿Sí? Porque tengo muchos pacientes que vienen por el tema de pestañas, por el tema capilar también, y es por el uso también abusando de productos, ¿sí? Otra cosa más, para el cuidado de la piel, el uso de un protector solar adecuado según el tipo de piel, porque tenemos en geles, tenemos en pasta, tenemos en crema, tenemos en bruma también, que es súper bueno, spray prácticamente ya están puestos, ¿no? Entonces depende mucho de la piel también, porque un buen protector solar cada 3 horas mínimo, en las horas más dañinas del sol, que son desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, por lo menos, que es el sol más fuerte de Quito, la limpieza y la alimentación. Doctora, ¿cómo podemos desarrollar el hábito de crear pensamientos positivos para acceder a un bienestar emocional y cómo puede ayudarnos en nuestra vida diaria? Para poder crear pensamientos positivos, en primer lugar, hay que determinar bien qué es un pensamiento positivo. No confundir el pensamiento positivo con el autoengaño, porque hay personas que piensan que pensar positivamente es autoengañarme. Por ejemplo, si estoy con una pierna rota, y entonces yo voy a pensar, estoy bien, no tengo nada. No, eso es un autoengaño. Primero determinar eso, ¿no? No autoengañarme. Para desarrollar un pensamiento positivo, debo ser realista, ¿sí? Aceptar la realidad tal cual es. Debo hacer de aquella situación adversa algo positivo para mi vida. Algunas personas tienen el hábito de meditar. ¿Qué es la meditación? ¿Cómo actúa en nuestro cuerpo y emociones? ¿Y lo recomienda? La meditación es poder estar en un estado de relajación, pero consciente, ¿sí? Estoy consciente, no evitando los pensamientos, sino observándolos, los pensamientos, dejándolos ahí, pensando, sintiendo cómo este pensamiento me está afectando. El ataque de pánico médicamente se define como episodio repentino de miedo o ansiedad intensos y síntomas físicos, basado en un peligro aparente y no inminente. Pero, ¿en realidad entendemos qué abarca esto? ¿Cómo puedo saber si tengo un ataque de pánico o ansiedad descontrolada? El ataque de pánico es una condición, es un trastorno. Ya vamos a ir viendo la diferencia con enfermedad. Pero es un trastorno, quiere decir que en un momento se detona, que tiene unas características en el que una persona puede llegar al grado extremo de ansiedad. Este grado extremo de ansiedad se manifiesta físicamente y mentalmente. Entonces la ansiedad nosotros le llamamos síndrome, grupo de síntomas y de signos
que llega a un grado extremo. Si tú hicieras una escala de gravedad del 1 al 10, el ataque de pánico sería el 9 o 10. Estos síntomas físicos son generalmente aumento de la frecuencia del corazón, taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la presión arterial, dilatación de la pupila, piloerección y molestias somáticas múltiples, molestias como dolor en el pecho, por ejemplo, un fuerte dolor en el pecho o una sensación de ahogo, como que no pasaría aire. Tanto es así que las personas que lo están padeciendo sienten que esto es una cosa muy física. Entonces es una gran crisis que se detona muy rápidamente. Apenas empieza, a los 10-15 minutos está en el punto más alto de la ansiedad y se va a demorar 1 hora en bajar. Biológicamente, ¿cómo se desencadena el ataque de pánico? ¿Cómo se produce dentro de nuestro cuerpo? Igual que cuando se te produce miedo, ¿no es cierto? Sino que no vemos la amenaza. Cuando va a haber miedo, cuerpo y mente se preparan para escapar, porque de repente, y muchas veces de la nada, incluso estando durmiendo, se produce una fuerte reacción del sistema nervioso simpático, que es el que se activa cuando tú tienes que defenderte de alguna amenaza externa. Entonces, se presenta una gran activación simpática y la persona se pone en gran alerta. Ahora conocemos diferentes aspectos de cómo cuidar nuestra salud física y mental. Espero que este video haya sido de gran ayuda. No olvides de los llamados que hace tu cuerpo. Hasta la próxima.